Perfecto, ¿no? Antes de iniciar, quiero aprovechar para invitarlos a que puedan seguir en las redes sociales, donde también podrán encontrar los contactos para que se puedan comunicar conmigo, ¿vale? Para quienes de pronto todavía no, de pronto me siguen en las redes sociales y están interesados, ahí les comparto mi Instagram, ahí también van a encontrar mi WhatsApp y para que puedan estar en comunicación conmigo, ¿vale? Bien, ayer fue una clase bastante interesante en la cual estuvimos pues compartiendo varios temas que fueron pertinentes, atendiendo también las consultas que ustedes estaban haciendo. Vamos a dar hoy el tema de curaduría, que incluye 3 elementos importantes: la inspección técnica, la evaluación de la respuesta y la humanización, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo algunas cosas. Ayer veíamos y decíamos y definíamos que la inteligencia artificial es un algoritmo altamente sofisticado que tiene la capacidad de desarrollar lo que se conoce programación de lenguaje natural, que es hacer un análisis lógico de la alimentación desarrollada por el usuario desde su lenguaje humano, convertirlo en instrucciones lógicas que posteriormente pasa un proceso de indagación en bases de datos, ¿sí? O en fuentes externas, y a partir de esa indagación se genera un procesamiento lógico que termina con la construcción generativa de texto, ¿sí? Ahora, esa respuesta que la inteligencia artificial nos da debe ser sometida a un proceso de curaduría, ¿vale? Pero antes de hablar de la curaduría, vamos a poner ciertos elementos asociados a un prompt, ¿cierto? Decíamos que uno de los errores o por qué la inteligencia artificial quizás de pronto es ineficiente o comete fallas en su respuesta puede ser porque los prompts, y cuando nos referimos a prompt nos referimos a la instrucción que da el usuario, termina siendo ineficiente. Para esto, en investigación considero que los prompts deben de tener la siguiente estructura. Cuando yo voy a comenzar un proceso investigativo, el prompt debe tener estos 3 elementos. Debe tener, 1, perspectiva, y en esa perspectiva el investigador debe establecer la tríada investigativa. La inteligencia artificial debe comprender cuál es la posición epistemológica del investigador, cuál es su posición metodológica y cuál es su fundamentación o su postura teórica. Estos 3 elementos deben ser coherentes entre ellos mismos para que no generen ruido en la forma en cómo se responde. Es decir, yo tengo que decirle a la inteligencia artificial desde qué cosmovisión epistemológica, metodológica y teórica debe asumir la realidad. Si voy a hacer una investigación cuantitativa, entonces, y eso lo vamos a abordar en la clase de mañana, tenemos que comprender las características epistemológicas del enfoque y de los paradigmas que se desenvuelven en el mundo de lo cuantitativo. Entonces ya yo observo la realidad desde una postura empírica, desde unas características que mañana las vamos a abordar. Si yo estoy observando la realidad desde una postura más cualitativa e interpretativa, tiene unas características de cómo ver la realidad, ¿sí? Todos estos elementos los vamos a estar viendo el día de mañana. Voy a darme un momento. Okay. ¿Sí? Perfecto. Entonces, 1, el prompt debe tener siempre una perspectiva. El prompt inicial, quizás esa perspectiva es amplia, pero vamos a estar constantemente
referenciando esta perspectiva o los elementos que necesitamos que él tenga en cuenta para darnos una respuesta. Dos, muy importante que nosotros en ese prompt les demos contexto. Recordemos que el contexto cambia la interpretación y por ende cambia el procesamiento, el análisis de los datos. Así que debemos suministrarle un contexto lo más descriptivo posible y lo más amplio posible. Cuando yo le doy contexto, cuando le doy perspectiva y cuando le doy una instrucción, que es el tercer elemento, una instrucción que debe ser clara, que debe ser coherente y que debe ser concisa, esto hace que el prompt minimice, uno, las alucinaciones por parte de la inteligencia artificial. Dos, en esa instrucción si yo considero elementos como bases de datos, elementos de confiabilidad, van a minimizar obviamente que existan fuentes erradas o fuentes con dificultades. Así que cuando yo tengo estos elementos en un prompt, ayudo de manera preventiva, ayudo a la minimización de errores, a la minimización de alucinaciones, a poder ampliar el nivel de profundidad, a poder ampliar el nivel de contextualización, poder suministrarle intuición a la inteligencia artificial, aspectos los cuales carece la IA. Así que nosotros le damos obviamente esa intuición, esos elementos con los cuales nosotros queremos que observe la realidad, que ella entienda cómo yo estoy observando la realidad. ¿Sí? Por esta razón, mi gente bella, por esta razón, yo no estoy de acuerdo mucho con inteligencias artificiales como Aitor, ¿sí? No digo que sean malas, pero creo que pueden ser peligrosas desde la falsa confianza que no voy a decir que la gente puede caer, no, no. Desde la falsa confianza que ellos están construyendo a partir de unas publicidades que para mí son engañosas. En las redes sociales es muy común encontrarnos con publicidad de influenciadores o de jóvenes que están tomándose una piña colada frente al mar y dicen, si supieras que en este momento estoy haciendo mi tesis, ¿cierto? Con Aitor no me voy a preocupar de la tesis. Entonces, ese concepto se está tejiendo. Ahora, la interfaz de Aitor como inteligencia artificial para la redacción de textos académicos y científicos tiende hacia esa sensación de falsa seguridad. Por ejemplo, yo le voy a decirle aquí a Aitor, tesis, ¿sí? Doctoral que estudie, ¿sí? Las percepciones que estudie modelos imaginarios sociales de los docentes de educación básica en los procesos de investigación educativa desde el aula, ¿sí? Sus competencias investigativas, ¿sí? Y su impacto en la construcción del conocimiento. Entonces, aquí me está procesando, me dice, este es un buen tema, le digo empezar gratis. La inteligencia artificial me pide en qué tono quiero redactar, voy a decirle objetivo porque es una tesis, le digo siguiente, me pregunta bajo qué formato quiero trabajar, le digo APA, le digo siguiente, o Vancouver o cualquier, o IEEE, o cualquiera de las demás, ¿sí? Y
genera una estructura tipo tesis, estructura que no necesariamente va a tener una relación directa con los requerimientos institucionales de cierta universidad, cosa que se puede modificar. ¿Y aquí dónde viene? Aquí comienza a haber todo un ejercicio de construcción de texto, ¿sí? Y aquí dice, el proyecto de plan de mejoramiento microcurricular de educación multigrado surge como respuesta, dice, aquí me dice de educación multigrado. ¿En qué momento yo le he pedido a la inteligencia artificial que el contexto que estoy investigando es de multigrado? ¿Sí? Surge como respuesta a las dificultades que han enfrentado los estamentos de colegios del Departamento de Córdoba orientar a la propuesta de programa de educación básica con enfoque en educación de multigrado. Estas dificultades se evidencian en el proceso de construcción y precisa de los planes de estudio que aquí se conocen como planes de desarrollo curricular. Además, se agrava por la falta de antecedentes. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de herramientas, si bien es cierto, dan las opciones de poder personalizar, ¿sí? Y de poder incluir contextos, se termina como de alguna manera minimizando o, o excluyendo la participación cognoscente del investigador. Durante más de 3 meses, el año pasado, del mes de junio a junio, julio, agosto, hasta septiembre aproximadamente, estuvimos haciendo pruebas con Aitor y con Jenny, que también es una inteligencia artificial muy similar, y encontrábamos precisamente amplificado las críticas que hemos dicho. No sé si en las últimas versiones habrá mejorado al respecto. Pero la experiencia que nos quedaba a nosotros y que le he visto a muchas personas que van a hacer doctorado y han caído en esta publicidad de Aitor, ¿qué se encuentra? Que Aitor es una herramienta que quizás podría ser muy útil para nivel de pregrado, para hacer trabajos de aula, pero cuando ya estamos hablando de crear un artículo de revisión sistemática o un artículo científico o una tesis de maestría o de doctorado, bien, pues se exagera los niveles de generalización, lo cual no le permite a la inteligencia artificial ni al usuario poder intervenir de manera cómoda en poder suministrar la información suficiente de contextualización para generar procesamientos más profundos. El investigador no tiene la capacidad de orientar los servidores hacia los procesamientos de información que a él le, pues, le interesa. Entonces, un alto nivel de alucinaciones, lo cual el investigador tendrá que tener que subsanar de manera manual, ¿ya? Pero el problema es porque utilizarla y ser consciente de esto es, en cierta forma, aceptable, porque la voy a utilizar siendo consciente de lo que no me va a suministrar, de tal forma que a partir de la respuesta base yo pueda hacer un ejercicio de trabajo a profundidad. ¿Cuál es el problema? Que la gente no es consciente de esa falencia. Nosotros nos dejamos impresionar muy fácilmente con las respuestas de la inteligencia artificial. ¿Cuándo usted va a ser un buen investigador apoyado con inteligencia artificial? Cuando usted deje de sorprenderse fácilmente con la respuesta que da la inteligencia artificial. ¿Sí? Y ustedes comiencen a revisar. Le voy a comentarles una experiencia que tuve no hace mucho. Me asignaron a evaluar una tesis doctoral y cuando recibo la tesis doctoral para evaluarla, para evaluar el informe escrito de la tesis doctoral, resulta que me encuentro con que la dirección de tesis, o sea, quien dirigía la tesis, es un autor reconocido en el ámbito
de la metodología de la investigación, es decir, tiene libros de metodología de investigación. ¿Ok? Debo reconocer que cuando vi que era una persona reconocida en el ámbito de la metodología de investigación y que tiene publicaciones en metodología de investigación, lo primero que se pasó fue por la cabeza, pues bien, tiene una dirección de tesis bastante reconocida y por un instante, no les voy a negar, sentí cierto tipo como de, ¿qué podré aportarle cuando la persona es una persona tan reconocida? Pero dije, no, mi deber es hacer una lectura y pues dar mis valoraciones. Obviamente, el documento, después de leerlo, el diseño metodológico, las posturas metodológicas estaban completamente claras. De hecho, debo reconocer eh, y atribuyo en cierta medida esa calidad a quien le dirige la tesis. No obstante, el documento en otros aspectos tenía notorias falencias, de tal forma que tuve la oportunidad de hacer una retroalimentación bastante importante. Entonces, esto mismo puede pasar con la inteligencia artificial. A veces sentimos que la inteligencia artificial es infalible porque quizás quién soy yo para cuestionar una inteligencia artificial, ¿cierto? Pero cuando nos tomamos ese rol de hacer una lectura crítica, de no dejarnos impresionar por quien fue el que redactó o quien hizo la construcción semántica y comienzo a reconocer que tengo las capacidades de poder hacer una lectura y de poder mantener mis opiniones al respecto, eso va a hacer que usted utilice la inteligencia artificial desde unas habilidades cognoscentes y no simplemente utilizar la inteligencia artificial como aquella que me va a hacer el trabajo que yo no quiero o que yo creo que no puedo hacer. Entonces, no tengamos miedo. Dejémonos de impresionar porque, ay, me dio una respuesta interesante, maravillosa. No, no, no. Chévere, genial, pero acostúmbrate. Acostúmbrese a que la inteligencia artificial va a dar este tipo de respuestas y que estas respuestas muchas veces van a parecer muy técnicas, perfectas, pero juzguemos. Oye, después de leer varias veces, después que se me pasa la emoción de la respuesta que me dio la inteligencia artificial, me estoy dando cuenta que si bien es cierto, tiene una redacción técnica impecable, me di cuenta de que no profundiza. Miren, y se los digo por la experiencia que tengo de estar utilizándola en diferentes ejercicios investigativos. Sí, ustedes pueden notar que la inteligencia artificial puede entrar en bucles, siempre abordando las mismas conclusiones, dándole vuelta a los mismos 2 o 3 puntos, y en una tesis, un lector promedio podrá darse cuenta que la persona ha entrado en un bucle de generalización, de falta de profundidad, donde no hay contextualización, donde no hay un conjunto de elementos que hacen que el texto sea un texto no solamente académico, científico, sino que sea un texto humano. Así que eso vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, para mí, pueden probar Aitor, pueden tener la experiencia con Aitor. Yo particularmente me sentí con las manos atadas en los ejercicios de poder alimentar, de poder cargar archivos, de poder cargar unas encuestas más grandes. Entonces estoy como completamente sometido en gran medida a esto. Ahora, debo reconocer que quizás puedan haber existido actualizaciones en este año que quizás de pronto yo no conozca y que puedan estar sesgando un poco mi respuesta o mi percepción de la herramienta a partir de la experiencia anterior. Pero cada vez más seguimos utilizando inteligencias artificiales generativas, ¿sí? Desde interfaz de intercomunicación, es decir, a partir de chat, donde yo converse, donde yo alimente, donde yo monta información, donde pueda tener una conversación, donde pueda tener un rol activo en la construcción con la inteligencia artificial. ¿Ok?
Entonces voy a cerrar esta idea para pasar a la humanización. Vamos a examinar cómo se ven estos tres elementos en un prompt real. ¿Ok? Permítanme, voy a abrir a ChatGPT en uno de los chats que, que puedo tener. Vamos a ver acá. Vamos a buscar aquí investigación. Vamos a ver. Vamos a ver si esta me sirve. Vamos a explorar esta. Va. Miren este prompt inicial. Un prompt que inicié para hacer un estudio cuantitativo. Vamos a explorar este prompt, ¿cierto? Vamos a explorar este prompt, así que lo voy a explorar utilizando Word, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a abrir aquí. Voy a copiar. Ahí tengo el prompt. ¿Ok? Vamos a ver. Vale, entonces, decíamos que el prompt inicial, aunque esto responde a la estructura de todos los prompts, debe tener, por una parte, perspectiva, ¿sí? ¿Sí? Que esa perspectiva tiene que ser epistemológica, es decir, cómo responde al conocimiento, metodológica, cómo responde al accionar investigativo y teórica, en términos de la fundamentación de lo que vamos a construir. ¿Ok? Decíamos también que debía tener un contexto, ¿sí? Y que dicho contexto debía ser lo más descriptivo, ¿sí? Y lo más completo posible. Muchas veces este contexto se tendrá que adjuntar por lo extenso que puede ser o se podrá ir dando en diferentes prompts. Y finalmente una instrucción, la cual decimos que debe ser clara, que debe ser coherente y que debe ser precisa. ¿Ok? Vamos a ponerle colores a esto. La perspectiva epistemológica vamos a identificarlo con amarillo. La perspectiva metodológica vamos a identificarla con azul. Con azul. La perspectiva teórica vamos a identificarla con gris claro. Contexto vamos a identificarlo con verde. Y la instrucción vamos a identificarla con fucsia para reconocerla, ¿vale? Entonces, comenzamos. Perspectiva. Comienzo el prompt diciendo, eres un experto en investigación cuantitativa, ¿cierto? Entonces ya yo estoy asumiendo en el prompt posturas metodológicas, empírico-analíticas, esto es posturas paradigmáticas, ¿sí? ¿Sí? Observando la realidad desde una mirada objetiva. Ya aquí estoy poniendo mi postura epistemológica. Estoy diciendo que necesito tener una visión objetiva de la realidad, deductiva. Estas son características epistemológicas. Esto lo vamos a ver mañana, de cómo son ese tipo de investigaciones. Tienden a ser deductivas, desde lo general a lo específico. Debe entender la realidad de manera concreta. No hay cabida a subjetividades, a metafísicas, ¿sí? A conocimiento
no hay cabida ni al primer ni al segundo estado de la ciencia establecido en el positivismo. Se establece el tercer estado de la ciencia, que es el positivista, que busca, porque esta es la cosmovisión de esa investigación, ya en otras investigaciones asumiremos otra postura, que busca preservar y mostrar una realidad, aquí está mal, una realidad tal cual como es, que sí que todo esto es postura epistemológica, en el cual se rechaza toda suposición e interpretación subjetiva. Todo esto es posición epistemológica, ¿sí? En realidad, la cual debe observar de manera concreta basándose en datos numéricos. Todo esto es epistemología, ¿sí? Ahora viene, igualmente eres experto en metodología de investigación cuantitativa, empírico-analítica, cuasi experimental, de alcance correlacional. Aquí estoy estableciendo el fundamento metodológico. Entonces, soy yo quien le va a decir a la inteligencia artificial la ruta. Yo debo tener claridad sobre lo que le voy a pedir a la inteligencia artificial. Asimismo, eres experto en competencia financiera. Aquí estamos dando algunos elementos teóricos, ¿sí? Insuficientes, pero más adelante vamos a estar construyendo esta perspectiva teórica en otros PROM, ¿sí? Pero miren cómo el PROM ya tiene ciertos elementos que aterrizan a la inteligencia artificial. Con esta perspectiva, la inteligencia artificial entiende que no le van a servir todos los autores, que no le va a servir cualquier tipo de análisis, sino que necesita hacer el análisis desde una postura muy específica del conocimiento, ¿sí? Desde esa forma, ya tenemos acá esto, perspectiva. Veamos un poco del contexto. Le digo, soy investigador en el campo de las ciencias sociales, humanas y en ciencias de la educación. Acá dando contexto, requiero hacer una investigación en la cual se diseñe y valide un plan de formación para estudiantes universitarios que les permitan mejorar sus finanzas personales. ¿Qué? ¿Sí? Entonces, todo esto es contexto. Considerando que en la Universidad de Córdoba se ha identificado una problemática significativa, a pesar de que esta institución es económicamente asequible para los estudiantes y ofrece posibilidades de cursar estudios en horarios nocturnos, permitiéndoles trabajar y estudiar simultáneamente, se ha evidenciado un alto nivel de deserción en los semestres superiores, especialmente en sexto. Es decir, ¿en qué momento yo a Héctor o a Jenny le voy a estar dando este tipo de alimentación? Y la inteligencia artificial la necesita. A través de un instrumento de análisis se ha determinado que el 80% de los estudiantes que abandonan la universidad lo hacen por problemas económicos. Sin embargo, resulta llamativo que más del 70% de estos estudiantes combinan el estudio con el trabajo, lo que indica que cuentan con ingresos regulares. El análisis preliminar, todo esto es contexto. Todo esto es contexto que yo debo suministrarle a la inteligencia artificial, ¿sí? Y finalmente, debo ser claros, coherente y conciso con la instrucción que le voy a dar. Considerando lo anterior, le digo, crea una matriz. Estoy siendo muy claro, no quiero texto largo. Pues si quiero texto largo, le digo, créame un texto largo, fluido, de 5 párrafos, ¿no? Yo planteo que quiero. Considerando lo anterior, crea una matriz basada en GUBA, en el cual se logre, ya esto mañana vamos a ver quién es GUBA y por qué lo utilizamos para parametrizar la cosmovisión de la realidad desde una postura epistemológica. Nos basamos mucho en GUBA, ¿sí? Se logre responder las siguientes preguntas. Entonces yo pregunto cómo se concibe la naturaleza tanto del conocimiento. Entonces, esto es la instrucción. ¿Qué quiero que haga con respecto a la información que le acabo de suministrar? Esto lo pueden aplicar en cualquier inteligencia artificial, ¿cierto? Es decir, esto es una técnica, no una tecnología, de ingeniería de prompts en el campo de las investigaciones. ¿Cómo deberían ser los prompts en las investigaciones? De ahí en adelante siempre se va a estar citando o referenciando el contexto. Por ejemplo, vamos a ver. Entonces, es común ver que los demás prompts diga uno, considerando el contexto problemático anterior, ¿sí? O más adelante, entonces uno va citando, considerando la triada investigativa y considerando la matriz preliminar de categoría. Entonces uno vive
citando respuestas anteriores que tenga en cuenta, mira, como teniendo en cuenta la matriz que me hiciste anteriormente, vamos a hacer la descripción del problema, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a estar encontrando que la perspectiva, que el contexto y que la instrucción de manera explícita o implícita estén presentes allí en el prompt que estoy realizando. Esto les va a minimizar una cantidad de trabajo. Este aspecto no lo puedo trabajar en inteligencias artificiales que intentan dominar o que para mí no es dominar, para mí sería más enajenar al usuario de la construcción generativa de texto, lo cual me parece peligrosísimo a la hora de hacer un artículo científico o hacer una investigación. ¿Vale? Permítanme preguntarles si se ha entendido lo que he explicado, ¿sí? Si se ha comprendido lo que se ha explicado hasta el momento. Si me comentan, porfa. ¿Está claro? Perspectiva, ¿sí? Epistemológica, metodológica, teórica, contexto, ¿sí? Arneson dice, pues funciona también para la investigación especulativa. Es lo mismo. Por eso yo les decía, recalco esto, por eso yo les digo, fracaso como profesor en este diplomado, fracaso como profesor en este diplomado, si ustedes se convierten en unos cazadores de prompt. Para mí lo importante, por eso es que hago lo de los colorcitos, para que ustedes entiendan el prompt en qué estructura lógica, con qué estructura lógica se conforma. Esa misma estructura la pueden adaptar para investigaciones cualitativas, para investigaciones desde el paradigma complejo, paradigmas más dialécticos, citando, por ejemplo, a Jacqueline Hurtado, considerando perspectivas más morinianas o considerando una postura más de Carlos Maldonado, si nos vamos a la complejidad como ciencia, o sea, no importa. Ustedes, ahora, si el autor de pronto es muy poco conocido, móntenle el libro del autor. Considera este autor, la perspectiva metodológica e investigativa de este autor. ¿Sí? ¿Vale? Se tienen que poder adaptar. Claro, claro. Elizabeth dice, es bastante complejo considerando que no manejamos la IA. De hecho, lo que estamos trabajando no tiene nada que ver con IA. Tiene que ver con temas de lógica, es decir, de ser conscientes de cómo se construye el conocimiento. ¿Sí? De hecho, quitemos la inteligencia artificial. Devolvámonos 5 años atrás. No hay inteligencia artificial asequible para nosotros. Estamos haciendo nuestra investigación. Me voy a sentar. Lo primero que tengo que responder es, hombre, ¿cuál es mi postura epistemológica del conocimiento? ¿Cómo yo estoy observando la realidad? ¿Cuáles son las características que yo tengo como investigador con respecto a la realidad? ¿Cuáles son esos diseños metodológicos que responden a esa cosmovisión de cómo yo problematizo la realidad? ¿Y cuáles son ese campo de estudio, esos autores, esa área del conocimiento donde yo quiero comenzar a trabajar? Es decir, lo que estoy llevando a la inteligencia artificial son las funciones cognitivas, eh, los criterios cognoscentes que yo utilizaba antes de la inteligencia artificial. Pero ahora, con la inteligencia artificial, tengo ahora la exigencia de poder llevar eso que hacía de manera inconsciente, poderlo plasmar de manera consciente en unas instrucciones que sean claras, coherentes y concisas o precisas. Para que puedas juntar PDF tienes que autenticarte, ¿viste? En ChatGPT. No sé si te autenticaste, mi estimado Gregory. Eh,
porque si no te autentican no te va a permitir adjuntar. Otro elemento, tampoco te va a permitir adjuntar archivos a no ser que tú definas, ahora les voy a explicar por qué a veces ChatGPT no permite adjuntar archivos, ¿vale? Vale, Cintia hace una pregunta muy interesante. Cintia dice, profesor, ¿y si el PDF es de fotografía, es porque escaneamos el libro y lo tengo bien? Eso puede afectar la lectura, obviamente, ¿cierto? No es lo mismo leer un PDF, eh, eh, producto de texto digital, a un PDF basado en imágenes de mapa de bits, porque se va a dificultar la lectura, ¿cierto? Claro, y puede que te salga error hasta para cargarlo. Así que sí, sí pueden haber ciertas fallas, ¿vale? Sí puede influir. No digo que no te vaya a servir, pero si es un texto, un libro muy largo y la escaneada no fue la mejor, puede, porque he tenido la experiencia y no me ha resultado. Entonces, si te puedes conseguir el libro digital, es decir, no escaneado, sino digital, donde uno pueda pasarle el mouse y seleccionar el texto, va a ayudar demasiado a la lectura por parte de la inteligencia artificial. ¿Sí? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Porque es que David Flores, la experiencia que yo tuve con Aitor, y vuelvo y repito, hace 7 meses atrás, fue una experiencia limitadora por parte de la herramienta. Y 5 meses en tecnología es mucho tiempo. La he explorado no con el mismo nivel de profundidad que hace 5 o 7 meses atrás. No obstante, a simple vista, siento que no ha cambiado mucho en términos de interfaz. Pero prueben. Yo soy de los que digo, sometan a prueba lo que yo estoy diciendo y si logran encontrar que sí pueden hacerlo, genial. Sería chévere y me lo comentan para yo entonces considerar que definitivamente las herramientas han evolucionado. Lo que pasa es que es cuestiones de nicho. O sea, ¿qué significa eso de cuestiones de nicho? O sea, Aitor está diseñado para aquel estudiante que quiere que la inteligencia artificial le haga el trabajo. ¿Sí? Por eso su interfaz tan cerrada, pidiendo un 3, 4, 5 cosas, y vuelvo y repito, le va a funcionar al muchacho que está en su pregrado, que está haciendo un trabajo para la universidad y que el profesor quizás de pronto eh, no, no le, pues no tiene criterios muy rigurosos en términos de la redacción. Le va a funcionar perfecto. Y quizás hasta a nivel de tesis les van a servir, ¿cierto? Pero no creo que vaya a funcionar en una universidad rigurosa, con evaluadores rigurosos. Mire, yo he leído tesis donde yo digo, mire, pues he leído 10 páginas y en las 10 páginas no ha salido de 3 o 4 ideas. Entro en un bucle repetitivo. No hay nivel de profundización, ¿sí? No veo niveles de profundización. Y pues bien, si se le sumamos los patrones semánticos, pues nos damos cuenta que está acá. ¿Vale? Perfecto, dice. Bien, vale. Vale, perfecto. Vamos a ver. Entonces, voy aquí a compartir pantalla nuevamente. Entonces, me están pidiendo que les comparta este ejemplo. Voy a compartírselo. Pero vamos a poner aquí este prompt inicial. Voy a ponerlo aquí como ejemplo. Mañana vamos a ver esto también, ¿oyeron? Ejemplo, eh, vamos a hacerlo así como cuantitativo, pero este ejemplo cuantitativo es un ejemplo específicamente, eh, creo que es experimental, sí, aquí lo digo claramente, cuantitativa, empírico-analítica, cuasi experimental, con alcance correlacional, es decir, muy puntualmente. Pero vuelvo y repito, esto mismo puede pasar para cualquier método.
Esto mismo puede pasar para cualquier método. Vamos a poner otro ejemplo desde otro método. ¿Sí? Prompt inicial. Ejemplo cualitativo. ¿Vale? Mañana vamos a ver epistemología del conocimiento, así que vamos a estar. ¿Vale? Vamos aquí a ver. Voy a buscar investigaciones cualitativas. Vamos a poner si aquí tengo una investigación acción participativa. Vamos por a ver. Vamos a ver. Miren el primer prompt. Esto es por una investigación cualitativa. ¿Ya? Miren el primer prompt. Vamos a poner el ejemplo y se los comparto de manera inmediata. Vamos aquí a separarlo un poquito. Y vamos a separarlo acá. Vamos a ver. Tengo lo siguiente. Ahora, en el material de apoyo ustedes van a encontrar muchos prompts. Chat completos de prompt. ¿Sí? Dice, prompt inicial, digo, será mi coinvestigador. ¿Se dan cuenta? Oye, ¿se dan cuenta cómo cambia el tono? Investigación cuantitativa. Eres experto en investigación cuantitativa. Mire cómo el tono cambia. Investigación cualitativa. Será mi coinvestigador. Ya la manera en cómo estoy vinculando la inteligencia artificial cambia. Porque es un cambio de chip. Es un cambio en la manera de concebir la realidad. Entonces, si yo considero la inteligencia artificial como coinvestigador, también lo haré con los participantes de la investigación. Será mi coinvestigador de ahora en adelante. Y debes actuar como experto en metodología de la investigación. Entonces, vamos a poner aquí, esto ya da cuenta de la fundamentación epistemológica, que es amarillo, ¿sí? Debe actuar como experto en metodología de investigación. Aquí todo esto es epistemología en investigación humanista, ya no es objetivista, ¿sí? Sino que ya es humanista, dialógica, holística, inductiva, ya no es deductiva como la otra. Entonces se dan cuenta que la lógica termina siendo la misma y esa lógica me permite hacer adaptaciones. Esto vendría siendo una investigación, si no estoy mal, sociocrítica, y mire que la manera en cómo yo estoy redactando, ya le estoy presentando una cosmovisión a la inteligencia artificial. No va a ser lo mismo la respuesta que me va a dar en el otro prompt, donde le estoy pidiendo una cosmovisión empírica, determinista, objetivista, positivista, a una cosmovisión más humanística, más dialógica, más holística, más inductiva. Dice, en el cual consideres en todo momento el constructivismo sociocrítico, postura epistemológica, paradigmática, aquí está claramente, desde el cual se renuncia a toda visión o posición hegemónica. Es decir, estoy entrenando a la inteligencia artificial. ¿Sí? Por eso es importante, y esto lo necesita ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Clouded, DeepSuite, You, las que ustedes quieran. Necesita esto. Dice, se renuncia a toda visión o posición hegemónica de la realidad. ¿Sí? Todo esto es epistemología. Es así que, como investigadores, debemos asumir una relación endógena con la realidad y los participantes. Todo esto influye en cómo él va a observar la realidad de ahora en adelante. Ahora viene metodología. Asume también expertiza la metodología de color azul. Asume también expertiza en investigación cualitativa, interpretativa, sociocrítica, experto en investigación acción participativa, experto en técnicas de análisis de datos cualitativos. ¿Sí? Entonces, aquí ya estoy planteando esa cosmovisión metodológica de la realidad. Puedo adjuntarles documentos, puedo adjuntarles documentos de Murcian Florian, de Falborda, ¿sí? De Víctor Negrete, de Cecilia Correa de Molina, de Coronado, ¿ya? De personas que han abordado el tema de la investigación en acción participativa, ¿ok? Seguimos. Eres experto en modelos parentales. Esto vendría siendo ¿cuál? Vendría siendo la cosmovisión teórica.
¿sí? Eres experto en modelos parentales, en práctica formativa, en psicología existencialista, experto en educación, en procesos formativos, en dinámicas familiares, experto en Falborda, Murcia Florian, Freire, Habermas, Martínez Migueles, autores que son coherentes con esa postura epistemológica y metodológica. Ahora, quizás de pronto a ustedes se les dificulta comprender este prompt porque no es de su campo, pero si ustedes son abogados, entonces dime, quiero que actúes, que seas experto en el marco legal colombiano, que seas experto en una cosmovisión hermenéutica del derecho, que seas experto en tales elementos, asume una posición interpretativa de la realidad, vamos a ser experto en círculo hermenéutico, porque voy a hacer una investigación en el campo de la hermenéutica, ¿sí? ¿Sobre qué quiero? Quiero que seas experto sobre la violencia intrafamiliar, sobre la violencia de género, sobre el acceso carnal violento en contextos intrafamiliares, ¿cierto? Entonces ya ahí le presentamos todas las cosmovisiones. Los autores, ustedes son expertos en eso, ese es su campo, ustedes son quienes saben qué autores van a poner allí, ¿vale? Contexto, dice, soy docente investigador, trabajo en la línea de investigación, educación y desarrollo sociohumanístico. Soy docente de institución educativa San José de Montería y debo hacer una investigación de tipo acción participativa que posibilite la modificación de los estados de conciencia de padres de familia acudientes de estudiantes con deficiencia académica, quienes han manifestado dinámicas de ausentismo y negligencia parental. Entonces, todo esto es un contexto. Contexto que más adelante lo debía haber ampliado porque es insuficiente. Se requiere más contexto. Entonces, en algún momento, en otro prompt, yo monté un contexto largo. Me atrevo a decirlo. Vamos a buscar, mire aquí, sí, considerando el contexto polémico inicial, mira aquí debía haber montado un archivo donde contextualicé más. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí percepciones y actitudes reactivas, testimonios, donde aquí se contextualiza más porque es que si no lo tiene, si no tiene ese contexto, ¿cómo la inteligencia artificial me va a desarrollar procesos investigativos? Si yo no la estoy alimentando. Yo tengo que alimentar a la inteligencia artificial. Y aquí viene lo mismo de la matriz de GUBA, considerando lo anterior, construir una matriz en la cual responde a las preguntas propuestas por GUBA, ¿sí? Y dónde está. Vamos a comparar, pues podríamos, pero eso lo hacemos mañana, comparamos la respuesta, ¿sí? Para poder hacer la humanización en la hora que me resta. Entonces aquí vemos claramente cómo a partir de un prompt, desde una estructura, se puede lograr hacer esto. Ahora, ustedes pueden construir estos prompts según el método que ustedes quieran, adaptarlos al método. Entonces, se los voy a mandar aquí por el chat, el prompt inicial, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, les voy a mandar el prompt inicial y por favor, traten de aplicarlo, ¿oyeron? Vamos a tomarnos una práctica de 10 minuticos para que nos quede una hora exacta para la humanización, ¿ok? Ahí les mando el prompt inicial, ¿ok? Prompt inicial. Se los acabo de mandar. Porfa, está allí. Si alguien dice, profesor, vuelvo a mandar el archivo, alguien que me haga el favor y lo comparta, ¿oyeron? ¿Sí? Entonces, vale, voy a activar el chat, me cuentan, por favor, si se ha entendido lo que este servidor ha intentado explicar, si se comprende. ¿Sí? Vamos a ver. La respuesta tiene el límite de caracteres, tal cual como dice Ardenson. Pero yo les tengo una pregunta. Por eso sean puntuales con la... Es decir, yo no le... Miren, cuando yo voy a hacer la descripción del problema, yo no le voy a decir, hazme la descripción del problema. No, porque él tiene límite en la respuesta. ¿Yo qué voy a decirle? Parametrizo todos los elementos que requiere para la descripción del problema y le digo, de manera inicial, regálame una introducción en 3 párrafos con estas características. Sí, ahora hazme el cuerpo. Aborda el primer componente de la descripción en 8 párrafos. Después, el segundo componente en 6 párrafos.
Y así vamos construyendo la descripción del problema. Sin que exista esa falla de que los límites de carácter en la respuesta pueda afectar en la profundidad de la respuesta. ¿Cierto? Vámonos aquí hasta las 2:08 más o menos. ¿Ok? Vale. Vámonos para una práctica considerando el archivo que les mandé, ¿vale? Porfa. Entonces, muy atentos. ¿Cómo vamos? Para ver si continuamos con la humanización, porfa. ¿Cómo le fue? Me interesa que lo tengan porque ahora que vamos a hacer la humanización, va a ser importante que ustedes puedan tener esto, ¿vale? ¿Ok? Vale, Gabriel, muchas gracias por reportar esos números, pero a cualquier otro número que le llame pidiendo, haciéndose pasar por la corporación, pidiendo códigos o pidiendo enlaces, nada. Por ninguna razón, por ningún motivo, ni la corporación ni yo como maestro les llamaremos. ¿Oyeron? Tengan en cuenta eso, ¿vale? Sí, tengan mucho en cuenta eso. Por eso es que desde el primer día siempre hacemos esa campaña de socialización, de que ustedes estén muy prevenidos porque, sí, y a pesar de que también la corporación ha tomado sus propias medidas, esta gente, mejor dicho, no sabemos cómo logra hacer lo que hace. Así que la mayor seguridad es que ustedes puedan estar con mucho cuidado. Vale, vamos a continuar. Bien, voy aquí a cerrar el chat para continuar. Entonces, ya explicamos esto del PRON inicial. Que se me mezclaron las. Entonces, hablemos de la curaduría. Hablemos de la curaduría. Perfecto. Inteligencia artificial, curaduría y humanización. ¿Ok? Esto aplica para cualquiera de estas inteligencias artificiales o de cualquier otra que funcione como chat de construcción generativa de texto. Entonces, hemos llegado a este punto. Ya la inteligencia artificial nos devuelve una respuesta. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que hacer tres elementos importantes. Uno, una inspección técnica. ¿A qué se refiere con inspección técnica? Validar, uno, fuentes, que las fuentes sean reales. ¿Sí? Que las fuentes sean reales. Hay dos formas de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. Permítanme, voy a utilizar el PROM. Voy a utilizar el PROM. Voy a utilizar el PROM que utilizamos, voy a utilizarlo desde los socios críticos. Voy a cambiar la instrucción. Voy a ponerle, considerando lo anterior, vamos a hacer, voy a cambiar un poquito el prompt. Considerando lo anterior, construye un texto argumentativo, ¿sí? Un texto argumentativo eh, bajo un discurso eh, técnico, reflexivo y fluido, ¿sí? Desde el cual, ¿sí? Se exponga en 4 párrafos, la postura epistemológica del estudio, atendiendo
las preguntas propuestas por Google. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Te voy a desponer el mismo prompt, pero no le he pedido una matriz como lo tenía anteriormente, sino que le estoy pidiendo un texto. Ahora le mando este prompt también. Voy a crear voy a crear un nuevo chat. Recuerden que ayer les enseñé, me voy a Explora GPT, ¿sí? Me voy a investigación y análisis y voy a utilizar Scholar GPT. Si ustedes no están con ChatGPT, pues en Perplexity simplemente ponen el prompt o en Copilot o en Géminis, no importa. Yo voy a trabajar aquí con ChatGPT utilizando Scholar GPT. Voy a copiar. Al final, tengo que serle claro, le voy a decirle cita y referencia según normas APA, séptima edición. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer con la norma de su preferencia. Acabo de ejecutar este prompt, ¿sí? Ustedes, dice, por supuesto, colega, a continuación te presento un texto argumentativo. Dice, desde una perspectiva sociocrítica y constructivista, esta investigación parte del reconocimiento de que tanto el conocimiento como la realidad son construcciones sociales históricamente situadas y profundamente fluidas por la relación de poder, los contextos culturales y la experiencia de los sujetos, en oposición a las visiones positivistas o pospositivistas que presuponen una realidad objetiva y externa al sujeto. Asumimos que la realidad es múltiple, dinámica y co-construida en el diálogo entre los actores sociales. Esta investigación centra en las dinámicas familiares y parentales de los estudiantes con dificultades académicas se una condición donde la subjetividad aquí me está respondiendo con las citas, ¿cierto? Y acá abajo me ponen las referencias bibliográficas. Les voy a regalarle esta última parte del prompt que ustedes la podrían adicionar al prompt que ya ustedes hicieron para que les construya el texto que a mí me construyó. Vamos a poner un prompt 2, ¿sí? Donde le estoy pidiendo a la inteligencia artificial esto. Curiosamente, este prompt, así como está, lo pueden poner tanto para la investigación cuántica como quali y les va a responder. ¿Por qué? Porque esa respuesta está sujeta a la respuesta anterior. Considerando lo anterior, ¿ve? Como si usted puso primero el prompt quanti, esta respuesta segunda será quanti. Si puso el prompt quali, esta respuesta será quali. ¿Sí? Aquí les pongo este prompt para que construyan el texto. Entonces, vamos a hacerlo. Préstenme atención, vamos a tener un espacio de práctica para que sepan lo que vamos a hacer con respecto a la humanización. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de hacer, ¿cierto? Uno, la inspección técnica, ¿sí? Y es pidiéndole a la inteligencia artificial, ¿sí? Pidiéndole a la inteligencia artificial, pues regálame las URL explícitas de las referencias. ¿Con qué objetivo le pido las URLs explícitas? Para yo poder acceder y validar que las fuentes son reales. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es esto, inspección técnica. ¿Sí? Voy a verificar que las fuentes son reales. Así que en este caso vamos a ver eh, este libro, Falborda, vamos a entrar. Voy a entrar a este primer link. Está corroborando de que no soy un robot. Vale. Al menos esta fuente no la pude encontrar como si el link estuviera dañado. No significa que la fuente no sea real. Vamos a buscarla de manera directa. Vamos a buscarla de manera directa. ¿Sí? De manera directa para ver si existe o no. El reto de la sociología en el tercer mundo. Vamos a ver.
Al menos así no la logro conseguir. Vamos a ver. El resto de la sociología, vamos a ver si lo consigo. O sea, aquí aparentemente pareciera que esa no me lo está reconociendo. No logro ubicarlo. Así que yo esta fuente la pondría en duda. Una de las cosas que hago es ubicar entonces la fuente donde se cita, en este caso, a Falborda 1986. ¿Sí? ¿En qué momento me lo citó? Aquí dice, en la praxis la teoría se retroalimenta constantemente. En la praxis y la teoría se retroalimentan constantemente. En este sentido, el investigador, yo puedo, pues, como este es un campo de estudio en el que yo estoy familiarizado, ya dice, la investigación parece construir así un camino metódico más pertinente, ya que permite asumir una relación endógena con la realidad. Por ejemplo, yo particularmente sé que eso Falborda lo dijo en un libro. Ay, pero usted, ¿por qué sabe? Pero es que cuando usted está haciendo su investigación, usted va a estar investigando de temas que usted domina, no de los temas que yo domino, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, yo sé que eso él lo dijo en un libro que se llama Cómo investigar la realidad y transformarla desde la praxis. En ese libro, Falborda, eso es de 1970 y algo, Cómo investigar la realidad para transformarla desde la praxis. En este libro, mire que automáticamente vamos para ver si aquí aparece siglo XXI, sociología. Apetó una edición reciente, 2019, porque el libro original es de los 70. Aquí tengo cómo investigar la realidad. Aquí tengo acceso al libro y obviamente que en este libro, porque ya tuve la oportunidad de leérmelo, él habla al respecto. Entonces yo podría cambiar la fuente. Sí, yo podría ya seguir poniendo Falborda, pero pongo Falborda 1970 y pico y pongo literalmente válido la fuente real de cómo investigar la realidad para transformarla desde la praxis y voy editando. Es decir, yo aquí tengo que validar todo. Pues hay fuentes que no tengo ni siquiera que inspeccionar. Freire, 1970, Pedagogía del Oprimido. Es un libro completamente popular, conocido, reconocido. Sí, Paradigma Dialógico de Guba, también de 1990, también conocido, lo reconozco. Este lo busqué porque la verdad que no estoy familiarizado con este título. Habermas, la teoría de la acción comunitaria, vamos a probarlo acá. Habermas, vamos a ver si este enlace me sirve. Sí, miren, porfa, para que se den cuenta lo importante de la inspección técnica. Miren lo importante de la inspección técnica. Acabo de poner, puse el link que me dio la inteligencia artificial. En ese link, la inteligencia artificial me dice que es el link para Habermas 1987, Teoría de la Acción Comunitaria, volumen 1, Relación de la Acción y el Relacionamiento Social. Vale. Pero curiosamente, el enlace apunta hacia un libro que se llama La salud y el consumo de la carne, que no tiene nada que ver. Entonces, ahí hay un error por parte de la inteligencia artificial. No significa que el libro no exista. Me dice que la fuente que me dio, o el enlace que me dio está errado. Vamos a ver. Teoría de la acción comunitaria. Mire que aquí sí me aparece. Habermas, ¿sí? ¿En qué año? De 1987. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya válido. Y si de pronto la inteligencia artificial también se equivocó en el año, voy subsanando y voy haciendo la inspección técnica de que las fuentes definitivamente son, que las ideas son las que son, que el autor trabajó la idea. Entonces, cuando hablamos de inspección técnica, es un ejercicio de revisión sistemática de cada una de las fuentes, no solamente de que existan las fuentes, sino de que se hayan utilizado de manera correcta en el documento. Esto es fundamental en la curaduría.
Hoy estaba con adolescentes en la mañana y estábamos creando con inteligencia artificial, eh, diapositivas. Entonces, ellos tenían que hacer las diapositivas y tenían que exponer las diapositivas. Entonces, yo le di la oportunidad que trabajaran los temas de su interés, ¿sí? Y resulta, ¿sí?, que uno de ellos trabajó la biografía de Messi, de Lionel Messi, el jugador de fútbol argentino, y él estaba exponiendo, y en una de las diapositivas salía que Lionel Messi ya sumaba 50 balones de oro. Y yo le dije, ¿y de dónde sacaste tú que Lionel Messi tiene 50 balones de oro? Y me decía, profe, no, la inteligencia artificial me lo dijo. Y yo le dije, no, tienes que validar. Excelente que la inteligencia artificial te haga una diapositiva en menos de un minuto, pero al menos tómate el trabajo de leer qué te puso la inteligencia artificial y de validar. Hombre, no, no fueron 50 balones de oro. Yo creo que él lleva 8 balones de oro. Le pongo 8 balones de subsana, que es lo que nosotros llamamos curaduría, hacer una veeduría de esto. Entonces, mira, aquí tengo un libro, Teoría de la Acción Comunitaria de Habermas. Este es un libro muy interesante, ¿sí? Voy a descargarlo para tenerlo acá. Entonces, tenemos claramente eso. Entonces, paso número 1, inspección técnica. Ahora, otra forma de trabajar es de manera inversa. Y esta forma me gusta más que la que acabamos de hacer. ¿Cómo así de manera inversa? Es decir, yo mejor valido la fuente antes de la construcción del texto. Profe, ¿cómo así? Imagínense que en este momento, ¿sí? En este momento, yo hago lo siguiente, ¿sí? Voy a repetir el prompt en otro chat. Vamos a repetir el prompt en otro chat. ¿Sí? Pero ahora voy a cambiar, voy a hacerlo de manera inversa. Así que antes de pedirle a la inteligencia artificial que me haga un texto, considerando lo anterior, construye una matriz de autores, ¿sí? De autores eh, que, de autores que fundamenten la postura epistemológica del estudio teniendo las preguntas propuestas por Guba. Le voy a decir, la matriz debe tener, ¿sí? Por una parte, eh, eh, autores, autor, año, citas en un APA, incluir URL explícita, ¿sí? Le digo aportes a la propuesta, a las propuestas de GUBA, a las propuestas de GUBA, a las preguntas de GUBA, de GUBA. ¿Vale? Vamos a hacerlo, ¿sí? Así que yo ejecuto este prompt, ya no le pedí un texto fluido, sino que le pedí una matriz. Aquí le voy a decirle permitir para que él indague los autores, ¿sí? Me está generando dos posibles respuestas. Ya ahora vamos a ver si logro escuchar, si logro escoger la mejor.
Vamos a ver. Aquí se me quedó, mire. Ya cuando yo veo que la inteligencia artificial ya este tiempo no es normal. Ya aquí hay un tema que se quedó, ya hay un error. Ya aquí lo que hago es simplemente hundir F5 para actualizar la página. ¿Sí? Y vamos aquí a parar esto. Vamos a parar esto. Ah, no está hablando. Ven, no revisé cómo estaba el estado de ChatGPT. No lo revisé. Pero ven, vamos a utilizar otra inteligencia artificial. No sé si es que está caído ChatGPT. Vamos a usar Perplexity. ¿Sí? Y vamos a ejecutar. Tengo Perplexity. Bien. Mira que a mí me está generando Paulo Freire, Orlando Falborda, Edgar Morán, Jürgen Haberman, Daniel Goleman. Aquí Daniel Goleman, no sé, me genera ruido Daniel Goleman. Miguel Martínez está bien, Joan Murcia, eh, eh, Víctor Frank, eh, Egot Duban. Vamos a ver. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos para hacer una inspección inversa es que yo lo primero que le pido es que me haga una matriz de autores previo a la construcción del texto. De esta manera yo puedo validar la fuente. Freire, siglo XXI, que es el oprimido, y luego estaba Falbor de una sociología sentipensante para América Latina. Este libro sí lo conozco. Morín, los 7 saberes necesarios de la UNESCO, obviamente se reconoce, ya hubo una validación de la fuente. Haberman, teoría de la acción comunitaria, ya lo vimos que sí es un documento real. Goleman, inteligencia emocional, no sé hasta qué punto este autor quepa en la fundamentación epistemológica de una investigación sociocrítica. No sé hasta qué punto pueda generar ruido. Miguel Martínez lo aceptaría. Vamos a validar ciencia, arte y la metodología cualitativa. Vamos para ver si esa fuente, que no la logro distinguir hacia simple vista, la URL no me funciona, así que me toca buscarlo. Entonces se da cuenta que también una inspección relativamente rápida si usted está familiarizado con los temas que está investigando. ¿Sí? Ciencia y artes. Vamos a ver, aquí encontré Miguel Martínez Migueles, sí, claro. Entonces ya yo más o menos estoy validando la fuente. Murcia, ¿sí? Metodología cualitativa en educación. Víctor Frank, El hombre en búsqueda de sentido, hermoso ese libro. No, pero no tiene cabida con lo que estamos investigando. Es decir, no sé, sería forzado. Daniel Goleman y Víctor Frank me parecen forzados a lo que yo le estoy pidiendo a la inteligencia artificial. Así que yo ahora, entonces sí puedo hacer, sí, ahora sí puedo hacer esto. Sí puedo hacer lo siguiente. Ahora sí yo le puedo ponerle el prompt, donde yo le pido, considerando lo anterior, construir un texto argumentativo, considerando la matriz de autores anterior, ¿sí? La matriz de autores anteriores y excluyendo a Goleman y a Frank, construye un texto argumentativo bajo un discurso técnico y reflexivo y fluido desde el cual se exponga en 4 párrafos la postura epistemológica del estudio, atendiendo las preguntas propuestas por Guba que permiten reflexionar y validarlas como visión
paradigmática de la investigación que iniciaremos juntos. ¿Ya? Entonces ya le digo, cita según APA 7 y referencia. Eh, responde en 4 párrafos. Vamos a ponerle aquí en 5 párrafos. Y ejecuto. ¿Cierto? Entonces, esta es una forma para mí más rápida de hacer inspección técnica. Porque no tengo que buscar el texto, sino que leo aquí lo del aporte y leo el texto, leo el aporte, leo el texto, valido. Entonces me es más rápido validar fuentes y después construir el texto. ¿Sí? Ya estoy diciendo, ahora, considerándome estos autores, vas a responderme de esa forma. ¿Ya? Vamos para ver si aquí ya... Vamos a revisar si está status OpenAI, cómo está. No reporta falla ChatGPT. Aquí me está generando los autores. Entonces ahí está. Vale. Entonces son 2 formas de trabajar. O yo le pido que me haga el texto con las citas y después, a partir de las referencias bibliográficas, valido las citas, leyendo cómo utilizó las citas para corroborar que los autores dijeron lo que ella dice que dijo. O en su defecto, lo hago de manera invertida. Primero armo las matrices bibliográficas previa a los párrafos, hago validación de fuentes y posteriormente construyo los párrafos. ¿Ok? Son 2 formas. Me confirman, porfa, si esto se entendió de la inspección técnica. ¿Se comprendió qué es la inspección técnica en la curaduría? ¿Cómo funciona la inspección técnica en la curaduría? ¿Sí? ¿Vale? ¿Se comprendió? Dice, sí, sí, se entiende. Vale, perfecto. Ok. Yo quiero, yo quiero aprovechar un pequeño mensaje, ¿cierto? Si a ustedes les está gustando este diplomado, y yo soy de los que pienso que según sus posibilidades, yo creo que la razón social de la CLEP es una razón social muy bonita, donde personas que de pronto pueden tener la posibilidad de acceder a la certificación y al material, eh, eh, pueden hacerlo, hacen de que este escenario sea posible. Pero la razón social de la CLEP permite que personas que no tengan ese recurso también puedan entrar y beneficiarse y de alguna manera aprender, indistinto de que puedan acceder al material y al certificado. ¿Por qué se los menciono? Porque eh, los últimos programas de pronto no han sido eh, tan sostenibles económicamente hablando y sería muy bueno que este tipo de escenarios permanezcan. Así que simplemente quiero agradecer a quienes ya decidieron aportar certificado y material, que yo creo que solamente los encuentros sincrónicos sin meter el certificado y el material, creo que dan para lo que estamos recibiendo. Eh, porque estas mismas clases yo las doy a nivel de doctorado y de especialización, y créanme que sí vale demasiado. Eh, ojalá que puedan aportar en lo que su medida le permita acceder a ese material, porque eso hace que el evento sea sostenible con el tiempo, ¿sí? Y de pronto no se lleve que, puede decir, ay, pero es que hay muchas personas que se conectan, sí, pero no todas logran hacer esos aportes que hacen de que
se cubran tanto mis honorarios como todas las plataformas y los gastos que se generan en este evento. Entonces, hago este pequeño paréntesis simplemente para motivarles y para que con su aporte puedan hacer posible que estos escenarios. Mañana voy a ver un diplomado solamente de metodología cualitativa o de Atlas T. Es decir, el hecho de que estos escenarios sean posibles, más adelante creo que pueden generar eso. Pero vamos aquí, voy a cerrar el chat porque me interesa ir abordando, ¿vale? Entonces, de esta forma, perdónenme por el comentario, pero sé que muchos de ustedes quizás de pronto puedan seguir haciendo de que estos escenarios se sigan presentando, ¿vale? Vale, entonces, bien, Jesús, ahora por aquí, Danis te va a escribir para que ya le puedas informar, ¿vale? Bien, entonces ya, por aquí alguien me pidió nuevamente el prompt, se lo voy a dar. Este es el prompt del texto, es decir, sería prompt para inspección para ese sería como para el prompt para la inspección ex post facto, es decir, después de que el texto se construyó, o el prompt para la revisión previa. Para la revisión previa, se las voy a compartir también para que lo tengan. ¿Sí? La única diferencia es que en el uno yo pido es una matriz con la cual me sea más sencillo poder hacer el análisis y ya, y con el otro pues ya es diferente. Ambos son buenos, simplemente yo me siento más cómodo con las matrices. Me es más fácil responder con las matrices. ¿Ok? Pero ya cada quien, bajo su gusto, podrá trabajar para su propia comodidad. ¿Ya? Ahí les mando el segundo prompt, que es un poquito más largo. Ok. Vale, ahora vámonos hacia lo que tiene que ver con la evaluación de la respuesta, es leer. Es más que todo leer y validar que la respuesta precisamente fue la que esperábamos, que el nivel de profundidad era lo que esperábamos y esto. Y ahora sí hablamos de humanización. Vamos a hablar de humanización. ¿Sí? De humanización. Entonces, miren, ¿qué es la humanización? Entonces, yo les decía que si cogemos un texto que la inteligencia artificial nos dio, podemos pasarla a herramientas de detección de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso de Kidball, ya yo el primer día de clase creo que les entregué este listado, donde está Kidball, GPT-0, 0GPT, Copylearn, Perplexity, son detectores. Kidball es de los que más permite hacer gratuitamente. Así que por ende, es uno de mis preferidos. No es el único. Están Kidball, vamos por aquí, detectores. Ahí está Kidball, es un muy buen detector. Mire que aquí me dice que 100% de detección, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo humanizamos. Entonces, hay dos formas de hacer. Una que no es la que me gusta usar, no es la que recomiende, porque genera una falsa confianza y no necesariamente resuelve el tema. Y es utilizar otra inteligencia artificial para humanizar. ¿Sí? De hecho, miren, por ejemplo, por ahí hay publicidades de que Humbot es indetectable. Humbot. Si yo estoy en ChatGPT, y me me dice explora GPT, y le digo Humbot, 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 si pongo Humbot, me voy a encontrar con el humanizador de Humbot. Mire que es de la plataforma, es de Humbot AI.
Profe, ¿por qué no se va directamente a Humboldt.ai? Porque resulta que en Humboldt.ai solamente puedo pegar 80 palabras. ¿Sí? 80 palabras, mientras que acá puedo pegar las palabras que quiero. Le digo empezar chat y le digo humaniza, humaniza y pego el texto que quiero que me humanice. Digo humaniza, dos puntos, abro comillas y pego el texto que quiero que me humanice. Ya, vamos a ver. Aquí él va a hacer su proceso de humanización. Dice, hablando con conector, ¿qué significa esto? Que se está comunicando con Humboldt para que Humboldt humanice, ¿cierto? Me está pidiendo que le confirme. Voy a confirmarle. Está hablando con Humboldt. Humboldt está devolviendo. Vale, aquí me dice que hubo un error en la conexión con Humboldt. Vale, te vamos a ver si utilizamos otro. Humboldt no está disponible hoy. Vamos a ver con Bypass, que también es otro de los más populares. Bypass, ¿sí? Vamos a utilizar Bypass. Empezar y igual lo mismo. Aquí estamos con bypass.ai. Es otra plataforma, otro de los monstruos de la humanización. Le decimos humaniza, dos puntos, abro comillas, pego el texto. Ejecuto. Ahí está. Ven. Yo digo que ChatGPT no debe estar. Ah, él aquí no se comunicó con Bypass, dice que hubo un error. Sin embargo, está haciendo el intento de poder humanizarlo él mismo. ¿Ya? Dice, mire, la versión humanizada del texto alcanza un 100% de puntuación como contenido humano. Es decir, que según este chat de Bypass, ya este texto es el 100% humano. Y esto es lo peligroso, porque podemos confiar y esa falsa confianza no es buena. Uno control C y vamos a irnos a Kidball para que Kidball nos diga si definitivamente la humanización alcanzó el 100%. Mire, 100% de inteligencia artificial. ¿Sí? Quiere decir que esa humanización no me funcionó. Entonces les voy a mandarle un listado de humanizadores. Hay uno que a mí me gusta mucho, de los pocos que creo que logra un objetivo, es Writer Human. Esta inteligencia artificial humaniza, pero voy a hacer unas advertencias, ¿cierto? Voy a pegar aquí el texto, ¿sí? Me permite hasta 200 palabras y voy a humanizar, ¿sí? Ahí está humanizando. Y es que algunos de estos humanizadores pueden afectar la respuesta, ¿sí? Puede afectar la respuesta. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a verlo aquí, y vamos a poner la respuesta y vamos a ejecutar. Miren que pasamos de un 100% a un 26%. Es decir, redujo un 74% los patrones semánticos artificiales, ¿cierto? Ahora,
Ojo, siempre controlen las emociones, porque esto nos emociona, genial. Voy a pagar Royalty Human para ya tener la oportunidad de humanizar todo lo que yo quiero, ¿cierto? Para mi tesis, genial, pero nunca dejen de hacer inspección. Es decir, el humanizador también requiere una inspección. ¿Por qué? Porque pueden haber errores. Pues desde una perspectiva sociocrítica autoridad, esta investigación comienza con la comprensión de que el conocimiento, así como la realidad, no son algo dado y objetivo, sino más bien un ideal que se crea socialmente dentro del contexto histórico particular. Esto están moldeados por relaciones de poder, contextos culturales. Miren que en este primer párrafo me sacó las citaciones. En este estudio se centra particularmente la dinámica familiar y de crianza de los autores de los estudiantes. Con un enfoque similar, el investigador se concibe en relación del conocimiento. Entonces ya ustedes hacen una inspección técnica para validar de que la respuesta esté bien. Porque estos humanizadores pueden afectar la norma, pueden afectar la sintaxis, pueden afectar la lógica. Y más cuando en investigaciones nosotros hemos utilizado, por ejemplo, hagamos que yo estoy utilizando una técnica en mi investigación que se llama mesa del conocimiento. A esa actividad le llamamos mesas de conocimiento, mesas de conocimiento. Y resulta que cuando la inteligencia artificial está humanizando, entonces me cambia el término. Y resulta que yo en la validación de instrumentos le llamo mesa de conocimiento, pero cuando estaba humanizando, resulta que ya se desapareció esa categoría o se desapareció ese concepto. Entonces tengo que estar haciendo la validación. Sí, porque quizás yo estoy trabajando sobre síndrome de Burnout académico y la humanización me lo cambia hacia otra categoría que quizás ella piensa que es un sinónimo, pero podría replantear el objetivo de la investigación. Sí, entonces sí tengo que estar muy cuidadoso en poder revisar las modificaciones de texto que me da la inteligencia artificial. Ténganlo bien presente. Por esa razón, no es la opción favorita o no es mi opción favorita para hacer el tema de humanización. ¿Ok? Me comentan, porfa, si esta parte de la humanización se entendió. ¿Sí? Si se entendió la parte de cómo humanizar con inteligencia artificial. Ya les voy a regalarles la lista de humanizadores. ¿Ok? ¿Vale? Claro, Guzmán dice, cuando se humaniza puede cambiar el texto y el lenguaje a informal, y eso afecta a la investigación. Por eso no es mi opción favorita, pero obviamente hay que presentarla, ¿ok? Entonces, me queda por esta parte, miren, ustedes se pueden comunicar conmigo por Instagram, por el WhatsApp, por si requieren de pronto algún tipo de asesoría particular. La verdad que eh, eh, puedo brindar el servicio particular, no obstante, está muy sujeto a los tiempos con los cuales de pronto me encuentre en la actualidad. Vamos a ver acá. Vamos a hacer una humanización. Para hacer la humanización, como a mí me gusta hacerla, tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos, ¿vale? Hacerla de manera manual. ¿Cómo logramos eh, humanizar? ¿Sí? Uno, crear una voz activa en el texto. Es decir, involucrar a los lectores en un lenguaje directo. Es decir, de alguna manera asumir relaciones muy contextuales. Es decir, cosas que la inteligencia artificial no podría hacer porque son temas del contexto. ¿Sí? Involucrar a los lectores con un lenguaje directo. ¿Sí? Dos, presentar reflexiones personales o reflexiones o anécdotas o
pues en algunos casos no va a ser fácil hacerlo porque puede afectar el rigor técnico y científico dependiendo del tipo de investigación que estamos realizando. Pero sí de pronto presentar situaciones, testimonios muy particulares. Eso le da humanización. Eh, Manifestar ciertas expresiones emocionales en el texto, ¿sí? Eso también genera temas de humanización, ¿sí? Evitar la heterogeneidad. Mire, yo me he encontrado con personas que son tan técnicas al redactar que aunque ellos estén redactando sin utilizar inteligencia artificial, los algoritmos les reportan como si fuera hecha con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tienen una redacción tan técnica y parece paradójico, pero son tan buenos redactando, técnicamente hablando, que el algoritmo los confunde como ya. Sí. Entonces, una de las formas es intentar ser heterogéneo en la forma de redacción. ¿Sí? Eh, Dar datos muy contextuales, ¿sí? Y de pronto apuntar a eventos recientes. Vamos a intentar hacer este ejercicio de manera manual, ¿ok? Vamos a hacer de manera manual. Vamos a hacerlo de manera manual. Así que vamos a hacerlo. Entonces, permítanme y yo voy a coger el texto, aquí lo tengo, tal cual el texto. Voy a pasarlo por Hitball nuevamente para que quede constancia de que tiene 100% de inteligencia artificial. ¿Sí? Tiene 100% de inteligencia artificial, así que me lo voy a llevar acá. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. Una de las cosas que me gusta hacer es identificar los patrones semánticos. Entonces yo veo que este párrafo tiene dos puntos seguidos, ¿sí? ¿Vale? Acá el otro párrafo largo tiene un punto seguido, ¿cierto? Y tiene otro punto seguido, aquí sí que los párrafos predominantes tienen dos puntos seguidos. Acá tengo un punto seguido, acá tengo otro punto seguido, aquí tengo tres puntos seguidos, que definen cierto tipo de ideas que se están abordando dentro de los párrafos. Entonces, para comprender más o menos cómo se repiten los patrones semánticos en el texto, ¿cierto? Que es una forma de verlo, de poder identificar el patrón semántico desde las puntuaciones, ¿vale? Mira, que aquí tengo, no, aquí tengo tres puntos seguidos. En el párrafo anterior también tengo tres puntos seguidos, ¿sí? ¿Vale? En este tengo uno, dos, tengo también tres puntos seguidos. Ya, en este, que fue un párrafo como muy pequeño, tengo un solo, pero hasta cierta medida, porque yo creo que este va aquí, va así. Oh, vamos a darle así, tal cual como está. ¿Sí? Vale. Entonces, más o menos tengo un patrón semántico. Entonces, ese patrón semántico voy a intentar romperlo. Entonces, vamos a intentar darle una voz más activa, ¿sí? Eh, Vamos a repasar los elementos que nos piden. Nos pide una voz activa, anécdota, indicaciones específicas, eventos recientes. Entonces, vamos a hacerlo, ¿cierto? ¿Sí? Desde la post-pandemia en los escenarios educativos de la ciudad de Montería y en ella la institución educativa San José, ¿sí? Se presenta este estudio, ¿sí? Investigativo, el cual, el cual desde una mirada sociocrítica y constructivista, ¿sí? Según el enfoque pedagógico institucional, es, eh, eh, parte, ¿sí? Parte
de un entendimiento del conocimiento como de la realidad, alejadas del objetivismo tradicional, de las investigaciones cuantitativas. ¿Sí? De esta forma, la investigación no se aborda como entidades objetivas, sino como construcciones sociales que se desarrollan en contextos históricos concretos. ¿Sí? Es decir, el estudio no busca la generalización del conocimiento, sino comprender las problemáticas desde, desde el contexto, desde el contexto y las subjetividades de quienes lo viven. ¿Sí? Este tipo de investigaciones, como la desarrolla, tipo de investigaciones, ¿sí? Reflexionan y analizan las estructuras que están marcadas, las estructuras que están marcadas. Este tipo de investigación reflexiona y analiza las estructuras sociales que están profundamente marcadas por relaciones de poder, ¿sí? Sus contextos culturales y las vivencias personales de los sujetos. En este caso, la relación parental, las dinámicas parentales y presencia, las dinámicas y participación parental en el desarrollo formativo de los estudiantes. Lo anterior se contrapone a las posturas positivistas o positivistas que ven la realidad como algo externo y fijo, ¿sí? Por lo cual, por lo cual, y distanciándose, esta investigación se asume que la realidad es diversa, cambiante y se construye colectivamente a través de diálogo entre actores sociales. Vale, dejémoslo aquí, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Simplemente desestructuré un poquito el texto, intenté asumir una voz más activa, más contextualizada, más específica. Es decir, quise que lo que la inteligencia artificial me entregó me sirvió como base semántica o discursiva. Ahora, vamos a ver si yo no me equivoqué. Si este ejercicio pues terminó no siendo el efectivo. ¿Qué puede pasar? Sí, a veces me ha sucedido más de una vez que me esfuerzo humanizando y quizás la forma en la que lo hice no logró lo deseado. En este caso, sí. 0% del texto es desarrollado por inteligencia artificial. ¿Cómo se hizo? Se desestructuró. ¿Y por qué me gusta más esta forma? Uno, porque me exige la lectura. Me exige la revisión de la respuesta y me involucra, me apropia y me permite contextualizar y profundizar en el análisis del mismo texto. Entonces, es una forma muy interesante en la cual se puede desarrollar este ejercicio de humanización, generando voz activa, generando eventos puntuales, aterrizando, obviamente, el contexto, y esto me permite a mí fortalecer, ¿sí?
asumo entonces lo que la inteligencia artificial me entrega como una base, como una estructura semántica desde la cual yo puedo comenzar a redactar y puedo comenzar a profundizar y puedo comenzar como a extender un poco más. ¿Va? Me comentan, porfa, si se entendió lo que hice en términos de humanización. Voy más a lo seguro, voy con mucha más confianza en la redacción que estoy haciendo, ¿cierto? ¿Que requiere un poco más de tiempo? Pues claro, sí requiere un poco más de tiempo. Recuerden, les animo a que puedan eh, hacer posible que este tipo de escenarios se sigan desarrollando, ¿ok? ¿Vale? No. José dice, o sea, humanizo con IA y luego humanizo yo. No, no, no. Yo creé el texto con inteligencia artificial y después hice humanización. No me gusta pasar de IA a un humanizador artificial y después yo humanizar. No me gusta. A mí particularmente no me gusta eso. Me parece redundante. Cojo lo que la inteligencia artificial me dio, me lo llevo a Word en mi trabajo y comienzo a humanizar. Comienzo a humanizar. ¿Ya? Dice Ramos, ¿por qué en vez de pedir la URL mejor no le pide el DOI? Lo puedes pedir el DOI, no hay problema. Pero dependiendo, porque no todas las documentaciones tienen DOI, no todas las bibliografías tienen DOI. De pronto algunos artículos científicos, algunas publicaciones académicas científicas van a tener el DOI, pero no todas. Entonces también depende, hay muchas bibliografías que están más que en bases de datos, están en editoriales, entonces por eso pido la URL. ¿Ya? No, ojo con esto. Dice John Madrigal, cuando humanizo, yo prácticamente es parafrasear un poco y cambiar algunas palabras. No, no es tan eficiente, porque de hecho yo puedo cambiar palabras y voy a humanizar y tiene 100% de inteligencia artificial, porque si no desestructuro, yo puedo cambiar palabras y no por eso humanizo, ¿sí? Porque se preservan los patrones semánticos, se siguen manteniendo las características algorítmicas y no necesariamente humanizo. No es un tema de parafrasear, es un tema de redactar con la inteligencia artificial, ¿sí? De redactar con la inteligencia artificial, porque en cierta medida se profundiza, se amplía la idea que me dio la inteligencia artificial, se contextualiza la idea que me dio la inteligencia artificial. O sea, no es parafrasear es preservar la idea, ¿cierto? No es eso, es redactar con la inteligencia artificial. Yo por mucho tiempo hacía eso, cambiara palabritas y no me funcionaba. No me funcionaba. Dice, ¿qué pasa si a pesar de la humanización manual sigue apareciendo porcentaje elevado de detención? Lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. ¿Sí? A mí me gusta llevar la humanización a cero. Mis documentos me gusta llevarlo a cero. Cero humanización. Se me acabó el tiempo, mi gente bella. Muchas, pero muchas gracias por atender, por prestar atención, por disponer de su tiempo, ¿ok? ¿Vale? Dios me los bendiga. Chao.